Buenas noches. Como habíamos hecho la invitación para este Zoom, yo soy Oscar Butler y el tema que quiero tocar el día de hoy corresponde a la temática de los gobiernos locales. El título de esta exposición es ¿las municipalidades, un problema o una oportunidad para hacer un buen gobierno? Creo que es bueno que todos tengamos claro algunos conceptos para comenzar, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa es un buen gobierno? Un buen gobierno es el cual, dicen los entendidos, que donde la gobernabilidad y la gobernanza funcionan correctamente. Veamos un ratito qué es primero la gobernabilidad. La gobernabilidad es la capacidad que tiene una instancia de gobierno, o sea, en este caso las municipalidades, para poder cumplir con sus funciones, para poder gobernar un territorio, para poder establecer una serie de servicios, para poder administrar el territorio, para poder hacer lo que se llama el desarrollo local. Todas esas cosas están en la Ley Orgánica de Municipalidades, no estamos diciendo nada diferente. Y la gobernanza es la legitimidad que tienen las acciones del gobierno local cuando definen hacer algo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vimos hace poco menos de un mes, o de un mes, que hubo un cambio de gobierno abrupto, había una legitimidad, sí, era legítimo legalmente o normativamente que hubieran vacado un presidente y que hubiera asumido a quien le correspondía, que era el presidente del Congreso. Bueno, eso es gobernabilidad, pero no es gobernanza, porque la gente no se sentía representada con este presidente del Congreso. Entonces había un problema. O sea, no se legitimaba, no se hacía legítimo el cambio que había ocurrido. ¿Esto qué nos quiere decir? De que la democracia, como la conocemos, no solamente se trata de que votaron por mí y yo con eso tengo un cheque en blanco, tengo una cuenta corriente para definir una serie de cosas, hacer lo que a mí me parezca como autoridad, ¿no? Sino que hoy en día la gente, la población, entiende que todo lo que haga un señor alcalde, todo lo que haga un señor ministro o todo lo que haga un señor presidente debe estar legitimado, debe de contar con el aval de la población. Y lo que hemos tenido es una crisis de gobernanza en el último mes. Ahora, regresemos a los gobiernos locales, ¿no? Decíamos de que se hace un buen gobierno cuando la gobernabilidad y la gobernanza funcionan. Y eso necesita que hayan algunas cosas que estén muy claras. Y eso, para todos los alcaldes y para todas las autoridades y funcionarios, tienen que tener esto bastante en claro. En primer lugar, para hacer un gobierno municipal se necesitan tres cosas. Primer elemento, se necesita tener voluntad política. Es decir, que el alcalde y sus regidores sepan a dónde quieren llegar, sepan qué cosa es lo que quieren hacer. O sea, tenemos un distrito o una provincia y muchas veces simplemente la manejamos por inercia, pero no sabemos cuáles son las necesidades de la gente, entonces, y políticamente no actuamos. Eso es lo que se llama tener voluntad política, es decir, yo quiero que mi distrito desarrolle en esto y en esto, y ponerse a trabajar en ello. Entonces, lo primero, como decía, es lo que se llama la voluntad política. Yo quiero hacerlo. Lo segundo es que la voluntad política necesita tener un respaldo técnico. Y eso es lo que lamentablemente no hay en muchas municipalidades del país. Vale decir, necesitamos que los funcionarios, que los servidores, que los trabajadores de un gobierno local sean lo suficientemente creativos, estén enganchados con la idea política que tiene la autoridad para que pueda funcionar. Y esto es a veces un poco complicado por una cosa muy simple, porque tenemos funcionarios, porque tenemos servidores que no tienen muy claro cuál es la función de una municipalidad. Piensan que simplemente es un trabajo como otros. Cuando una municipalidad termina siendo la primera línea del Estado
frente a la población. Así como en la epidemia del COVID, nosotros teníamos que las postas eran lo que se llamaba la primera línea para atender a las personas infectadas, ¿no? Así, las municipalidades son las primeras líneas del Estado. Sin embargo, lamentablemente, el Estado no atiende bien a esa primera línea. Es como que tuviéramos una posta sin médico, bueno, o con un médico, pero sin medicamentos, sin mobiliario, sin un equipo de rayos X, porque eso es lo que le pasa a las municipalidades. O sea, técnicamente pueden funcionar, pero el gobierno central como que no lo entiende. Entonces, tenemos un gran problema. Un montón de normas que obligan a hacer cosas a las municipalidades, pero que además también hacen que las municipalidades tengan que utilizar un montón de horas hombre, o sea, gente que trabaja, para atender lo que te pide el gobierno central. O sea, viene el Ministerio de Vivienda y te dice, bueno, ¿sabes qué? Para yo hacerte las obras de agua potable, necesito que tú tengas una unidad técnica. Entonces tú como gobierno local tienes que crear una unidad técnica, tienes que aumentar la cantidad de personal, cuando tranquilamente tu gerencia de obras podría hacerlo. No, te piden una unidad técnica. Viene, por ejemplo, leyes que se dan con muy buen razonamiento, pero que no tienen financiamiento. Por ejemplo, la de Muno y Lomapet. Toda municipalidad, de la más chiquita a la más grande en el Perú, todos tienen que tener de Muno y Lomapet. Pero ¿nos dan los dineros para poder atender a esa población? No. Entonces, ahí tenemos el gran reto de los técnicos, es que con los pocos recursos que hay, porque encima tenemos que los servicios no puedes cobrarlos de otra manera, tenemos el gran problema de que no tienes otras fuentes de dónde conseguir dinero. Tienes que ir para una obra grande, tienes que ir a hacer cola en un ministerio para que te den el proyecto de la escuela, o te den el proyecto del agua potable, o te den el proyecto del camino, o la carretera. Entonces, el reto del sector técnico de una municipalidad es que con los pocos recursos que tiene puede hacer muchas más cosas, haga más cosas. Y por otro lado, el tercer elemento importante para poder hacer un buen gobierno es la participación de la gente. Y sobre la participación no hay muchas cosas que podemos decir. Es más, estoy pensando escribir un nuevo libro sobre que va a tratar acerca de lo que es la participación, porque la participación muchas veces se entiende como simplemente reclamar derechos, pero no asumir obligaciones, y no ser crítico y tener criterio buscando concertar. ¿Por qué? Porque en nuestro país la participación siempre se ha visto como un toma y daca entre la autoridad y la población. Tú me das la obra y yo te sigo. No me das la obra, no te sigo. Oye, ya te di la obra, ahora necesito que me apoyes en mi reelección. Esas cosas han sucedido durante muchísimos años, desde que se volvieron a instaurar las elecciones municipales en el Perú del año 1980. Y tenemos que hay una real crisis de participación, porque muchas veces los dirigentes que hay no son representativos, primer problema. Segundo, son demasiado mayores. En Lima el caso es clarísimo. Hay gente que yo la he visto en el presupuesto participativo del año 2006 y el 2016 siguen siendo agentes participantes, porque no dejan de ser dirigentes. No hay participación de los jóvenes. No se ha abierto canales para que participen las mujeres, salvo en el vaso de leche o en los comedores. Pero después tenemos muy poco porcentaje de dirigentes. Bueno, también tenemos poco porcentaje de regidoras, porque la cuota femenina siempre la mandan al final de la lista. Y si es mujer y joven, más atrás todavía. Pero eso es un error político que hay. Pero la participación además es un derecho, sí, pero que debe de asumirse de una manera crítica. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que participar es exigirle al gobierno, estamos usando una posición sindical que puede ser muy válida, pero que eso no nos va a ayudar, porque si el gobierno local
no tiene los fondos suficientes para resolver un tema como el agua potable, pues definitivamente la participación va a estrellarse contra un muro de realidad. Entonces esa participación para exigir es una participación que no nos ayuda a desarrollar. La participación que nos ayuda a desarrollar es cuando nosotros conversamos, concertamos y cogestionamos, que ese es el tipo de participación que deberíamos de tener en nuestros gobiernos locales. En donde, por ejemplo, el tema de la salud, el COVID, la municipalidad ayuda a organizar a la población. ¿Para qué? Para que la población pueda monitorear cómo está el tema de la enfermedad en su barrio. Cuando hablamos de desarrollo económico local, para que la población junto con la municipalidad puedan ver cuáles son las mejores actividades que se puedan dar. Cuando, por ejemplo, hablamos de educación, sea la población junto con la municipalidad la que vea cómo están funcionando los colegios. Y eso es lo que se llama concertación. Y por eso muchas veces son necesarias las mesas de concertación para temas puntuales del quehacer. Porque la municipalidad no es solamente un aparato burocrático. La municipalidad por eso tiene órganos de línea, que son los que tienen que dar la cara al vecino y trabajar con el vecino, trabajar con la comunidad, trabajar con la parcialidad. Con ellos se tiene que trabajar. Entonces, es un problema el gobierno, la municipalidad, cuando estos tres elementos no están juntos. Cuando estos tres elementos están cada uno por su lado. El alcalde no tiene voluntad política, los técnicos hacen lo de todos los días, llenar documentos. Es más, en muchas municipalidades ni siquiera están en la misma municipalidad. En más de 500 o 600 municipalidades del país, toda la parte administrativa la tienen en la cabecera de la provincia, en los distritos más pequeños, o la tienen en la capital del departamento. Ahí tienen la oficina de administración. Es gracioso, pero eso pasa. Porque además también tenemos un problema de costos, ¿no? O sea, hay municipalidades que tienen 5 trabajadores y todo el resto de cosas tienen que tercerizarlas, cuando en realidad una municipalidad tiene 18 o 19 funciones. Pero bien, aquí entonces viene un tema que nos parece importante resaltar. Es que nosotros debemos de que además la participación esté en consonancia. Como decíamos, si uno de los tres elementos va por su lado y no hacen causa común, definitivamente no va a haber un buen gobierno, va a haber conflicto social, va a haber problemas, no va a haber ánimo de resolver las cosas. Por eso se necesitan que los tres elementos, la voluntad política, la capacidad técnica y la organización y participación de la gente vayan de la mano. Y no que la gente esté esperando que la municipalidad resuelva los problemas y la municipalidad esté esperando que la gente le pague los tributos para resolver los problemas. Así no funciona. Las experiencias exitosas de gobiernos locales son aquellas donde esos tres elementos van en común. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué cosa hacemos? ¿Cómo logramos eso? Pues bien, tenemos que buscar algo que nos unifique. Entonces, tenemos que planificar. Y la planificación tiene que ser concertada. Hasta antes del año 2016, se hacían planes de desarrollo, porque la ley orgánica de municipalidades los planteaba, pues se hacían planes de desarrollo en los cuales se terminaba señalando obras, se terminaba señalando proyectos, se terminaba estableciendo mesas de trabajo con la población. Hoy en día, lamentablemente, el Centro Nacional de Planeamiento no ve las cosas así. Eso ya es otra larga discusión, otra larga conversación. Pero lo que se ha perdido es el espíritu de un buen gobierno con participación y capacidad técnica. Entonces, lo que sí decimos y que tiene que estar claro es que lo que tiene que unificar esos tres elementos es el plan de desarrollo. O sea, el plan de desarrollo es solo un papel si es que no se pone en práctica. Si es que solamente se hace para cumplir con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y para ser parte del SINAPLAN, cosas burocráticas, manejadas muy desde Lima, ¿no? Esto
no llega a lo mucho. Entonces tendremos gobiernos locales donde más o menos funcionarán, si tienen plata y el alcalde es buena gente y tiene un liderazgo carismático, lo aceptarán y donde no, no. Pero eso no nos va a hacer que nuestros pueblos se desarrollen. Eso simplemente es seguir poniéndole curitas a una herida, cuando lo que tenemos que hacer es coser la herida. ¿Cuál es el truco, el secreto de esto? Todas las experiencias exitosas que hemos conocido, todas comienzan por una concertación en torno a un plan de desarrollo, que te dice cuál es la visión que tengo para el futuro y qué cosas son las cosas que yo voy a ir haciendo para construir ese futuro. O sea, ponernos de acuerdo. Queremos hacer un distrito turístico. Perfecto. Correcto. Pero no puede quedarse solo en el papel. Entonces, allí la municipalidad tendrá que, con sus técnicos, ver cuáles son, hacer un plan de desarrollo turístico, buscar a la gente, que la gente se organice, que puedan tener sus guías de turismo, que puedan ver cómo van con el gobierno provincial o con el gobierno regional, cómo van a vender sus atractivos turísticos, ¿no? Y todos funcionan y a todos les llueve. Y hay algunos casos muy curiosos en donde, por ejemplo, en el turismo, la población ha sido muy hábil para lograr mayores rendimientos. Por ejemplo, el caso de Choquequirao. Choquequirao, por si acaso, es un grupo de restos arqueológicos tanto o más grande que Machu Picchu. Está en la selva del Cusco, pero se entra por Apurímac, ¿no? Los genios del gobierno regional querían hacer una carretera que salga de la carretera que va de Abancay al Cusco, que pase por un pueblo que se llama, un distrito que se llama Cachora, que llegue hasta la orilla del río Apurímac y de ahí se cruzaba en un puentecito y llegabas a Choquequirao. La población dijo que no quería eso, que no quería carretera asfaltada. Entonces los técnicos dijeron, pero si ese es el progreso, eso es la mejor forma de hacer las cosas. Y dijeron, miren señor, ahorita vienen un montón de turistas a Choquequirao, nosotros, ¿de qué vivimos? De que les vendemos nuestras mandarinitas, les vendemos nuestra gaseosita, les alquilamos nuestros caballos, porque si ellos vienen en su 4x4 van a pasar de frente por el pueblo y ni los vamos a ver, ni nos van a saludar. Entonces, se dan cuenta, la población también tenía un criterio muy interesante de que el territorio debe servir para todos, no solamente para el de afuera. Pero esto, ¿cómo se logró? Porque sí había una lógica, ¿no? De entre los políticos, los alcaldes, los técnicos y la población. Y eso ahora permite que este lugar se haya convertido además en un atractivo turístico. Lo que iba a ser un lugar de paso se ha convertido en un atractivo turístico, ¿no? Porque para llegar a Choquequirao tienes que pasar por Cachora, ¿no? Entonces, de la pista principal, de la carretera principal, es una carretera asfaltada hasta Cachora. Y después sigues con tu caminito de tierra para que puedas hacer turismo de aventura. Fíjense entonces, el ejemplo, ¿qué cosa nos está diciendo? El ejemplo lo que nos está diciendo es que necesitamos tener una conjunción de ideas, porque de lo que se trata es que la gente tenga más ingresos, mejor educación, mejor salud. Hay casos de pueblos en donde los profesores van pues a dictar el día lunes, pero el miércoles tienen que ir a su cita en el seguro, entonces hacen un puente hasta el día lunes siguiente, dictan 2 días de la semana. El alcalde y la población de un pueblo allá por las alturas de Andahuaylas, pues determinaron de que eso no era así, que los profesores debían seguir y debían de dictar 5 días a la semana. Con lo cual, hubo un gran problema entre el Ministerio de Educación, entre la dirección de la UGEL, porque se retenían los profesores, o sea, no les permitían salir. Pero eso es porque ¿cuál era una de las lógicas de ese pueblo? Que todos querían que los chicos estuvieran bien educados. Más aún que sabemos que en la población rural, sobre todo, tenemos un profesor para varios grados y encima ni siquiera el profesor habla bien el idioma materno de los chicos.
Y eso pasa en la selva y en muchas partes de la sierra, ¿no? Y ojo, el entendimiento de una materia en la lengua materna es mucho más comprensiva, se entiende mejor que en el otro idioma. O sea, si alguien comenzó y nació y comenzó sus primeros años hablando quechua, no va a entender en el mismo porcentaje, que cuando le enseñan en español. O sea, obviamente que, y en los primeros años es donde se forma la capacidad del niño. Después se vuelve un bilingüe, obviamente. Pero en nuestro país la educación bilingüe intercultural es un bonito, es una bonita buena intención. Entonces, a lo que estábamos refiriéndonos es una cosa muy concreta. O sea, podemos hacer muchas cosas si es que estos tres elementos están. Estos tres elementos se juntan si tenemos una visión común, si sabemos qué objetivos queremos tener, si sabemos qué y tenemos una lógica concreta de cómo vamos a enfrentar los problemas, en donde la municipalidad lidera. Lo que pasa es que hay muchos alcaldes que piensan que ampliar la participación es perder poder. No, señores. El alcalde no es un gamonal, por más que la ley sea alcaldista. El alcalde es un servidor público, sirve a la gente. Y por tanto tiene que consultar, ¿no? a quienes sirve. No digo que todos los días haya que consultar de todo, pero sí lo que tenemos que tener claro es que hay que ir midiendo cuál es la opinión pública. Y si la opinión pública a lo mejor consideramos que esté equivocada, tenemos que tener la suficiente capacidad, y ahí viene el tema de la comunicación, para poder llegar a homogeneizar un idioma y entendernos. Uno de los problemas más graves que hay en muchas municipalidades es el tema de la minería, donde los alcaldes inmediatamente se abstienen y dejan que la comunidad se enfrente con la minera, cuando la municipalidad puede ser un mediador, en donde no todo es bueno ni no todo es malo, sino que hay que saber cómo lo componemos. Porque además, y para hablar del caso de las industrias extractivas, tenemos un problema mayor, que es que nuestro Estado lo permite y nosotros no podemos ir, claro, no nos consultaron, ¿no? No podemos ir contra el Estado. Para eso existen los mecanismos de consulta previa y otras cosas. No digo que los conflictos no sean justificados. Lo que sí tengo que decir es que los conflictos podrían manejarse mejor si es que tenemos una mayor capacidad técnica, tenemos un liderazgo político, ¿no? Y tenemos alcaldes que se pongan delante de su población, no como muchas veces pasa, que el alcalde se pone a un costado, se forma el famoso frente de defensa, con muy buenas intenciones, pero que a las finales no tiene la legitimidad porque muchos de sus integrantes no necesariamente son dirigentes de vieja data, ¿no? Y eso a veces enreda más los temas más que solucionarlos. Entonces, ahí sí queremos ser muy claros en esto. La participación tiene que funcionar, pero quien tiene liderazgo, quien tiene que liderar, ponerse por delante, siempre va a ser la municipalidad. Y en este caso el alcalde y los regidores. O sea, y que no estén perdiendo tiempo en ver cómo le sacamos la vuelta al cómo le sacamos la vuelta al presupuesto para ver cuánto ganamos más, ¿no? Sino que se pongan a ver ese tipo de cosas. O sea, un gobierno local puede ser magníficas oportunidades para el desarrollo de las personas y que no cuestan. Por ejemplo, un plan de desarrollo económico local, organizar la producción local, buscar mercados, cuesta menos que una obra. Claro, lo que pasa es que muchas veces queremos, pues, los alcaldes y los regidores quieren su placa, y los constructores atrás también, sobre todo en las zonas donde hay canon, porque les encanta construir cualquier cosa, con tal de que haya plata, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es que esas cosas, desarrollar la economía local no cuesta tanto, cuesta menos que una obra y a la gente le da la posibilidad de mejorar. Porque hay una cuestión que es bien clara, ¿no? Muchas veces los alcaldes dicen, no, yo construí esta pista.
vas y le preguntas a los, vas y le preguntas a los, a los pobladores y les dices, ¿y esta pista quién la hizo? Ah, no sé, un alcalde te dice. ¿Por qué? Porque en el caso de una pista, la gente se olvida de quién la hizo, se olvida los 3 semanas, al mes ya se olvidaron, ya formó parte de lo cotidiano. El agua potable todavía es sobreenterrado, o sea que ni siquiera se ve. La gente se olvida pues a los 4 o 5 meses. Haces el gran portal con el monumento al prócer del pueblo. Y la gente después, si no hay la plaquita, porque eso existen las placas, para que la gente se acuerde de quién lo hizo. Pero igual, la gente no lee las placas. Entonces, muchas veces hacemos un montón de cemento, porque nos reclaman cemento, pero al final eso no se convierte en un capital político. Y eso tampoco le resuelve la vida a la gente. Sí, el tema del agua no hay que verlo como una obra, hay que verlo como un tema de salud. Sí, es un tema de salud pública. O sea, y una municipalidad puede convertirse en un municipio saludable. Y es muy sencillo. Es más, hay guías, manuales en internet que explican eso. Cómo hacer que la salud mejore. ¿Cómo podemos resolver el tema de la anemia infantil? No es solamente dando pastillitas de fierro o la tortilla o el pan con la sangrecita. Esas son una parte. En realidad lo que tiene que hacer la municipalidad es hacer lo que dice la ley, salud preventiva promocional. Ahora, lo que pasa es que tenemos la posta, tenemos el centro de salud y el sector salud va por un lado, el sector educación va por otro y la municipalidad lo que tiene que hacer es convocarlos y tiene que buscar tener cosas en común, que no son caras. El tema de la educación es otro problema real. O sea, la municipalidad sí tiene funciones muy parecidas a las de un UGEL, por si acaso revisen bien la ley en supervisión educativa y puede organizar a los padres de familia para que los padres de familia con determinada capacitación puedan ver y puedan entender cómo está dándose las clases y puedan decir, oye, un momentito, no estás dando todo el programa que tienes que dar, ¿no? La municipalidad puede hacer, hay municipalidades que se matan haciendo bibliotecas, cuando lo que tú necesitas es tener una sala de cómputo. Eso lo puede hacer una municipalidad si no lo tiene el colegio. Lo que pasa es que a veces esperan que el colegio lo tenga. Y en la municipalidad hasta puedes jalar y poner internet satelital. Eso también es factible. Claro, es un poco enredado porque en realidad nuestro sistema para hacer proyectos no ayuda mucho. Es cierto. Nuestro SNI primero y nuestro InvierteP están hechos pensados en todo lo que va a tener cemento, pero los desarrollos de capacidades, como se llama este tipo de proyectos, son importantes porque, miren, ustedes pueden tener el distrito con las mejores pistas, con las mejores veredas, pero si no tienes agua, no vas a poder mantener los jardines. Tú puedes tener las mejores pistas, las mejores veredas y agua para los jardines, pero si la gente no está educada, no está formada, eso se va a deteriorar más rápido. Y si no tienen salud, la gente también se va a morir. O sea, ¿de qué me sirve tener una linda plaza de armas cuando no tengo quien se vaya y se siente ahí? Y eso es lamentablemente parte de la idiosincrasia de muchos de nuestros alcaldes, de pensar que mientras más cemento siembres, más votos vas a cosechar. Hoy en día la gente ya no cree en eso. Hoy en día lo que la gente está pensando es cuánto de beneficio me está dando la municipalidad. ¿Me da servicios? Sí. Ah, pero no me los da completos. Sí, pero te estoy cubriendo con otras cosas, como por ejemplo el tema sanitario, el tema económico, porque además el desarrollo no es solamente, o la municipalidad no solamente ve dar servicios. En muchos lugares ni siquiera lo puede hacer. Pero como dice un viejo refrán, mejor que limpiar es no ensuciar,
y si hacemos una campaña cívica para lograr eso, y si damos mejor educación, vamos a tener menos necesidad de un servicio de limpieza. O sea, o no va a ser tan grande. Entonces, a lo que queríamos ir para cerrar un poco ya la exposición, es que hay muchísimas cosas que se llaman las buenas prácticas. O sea, si dijimos al comienzo de esta intervención que necesitábamos que hubieran estos tres elementos: voluntad política, capacidad técnica y participación. Si hablamos de cada una de ellas y de cómo debían de manifestarse, si logramos que hubiera una unión de todos, una conjunción de ideas a partir de nuestro plan de desarrollo, podemos buscar en Internet, hay muchísimas, lo que se llaman buenas prácticas, cosas que nos pueden servir, ¿no? Que nos pueden servir, que no tienen gran costo, pero que van a lo que son, a lo que algunos han venido a llamar habilidades blandas. Yo no estoy muy de acuerdo con el término, pero es desarrollo de conciencia, desarrollo de hábitos, que son los que muchas veces nos pueden ayudar. La desnutrición en el Perú sí tiene un problema, es un problema real, que podría ser reducido si mejoramos lo que es una dieta. El problema de la salud, de las enfermedades respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas, las que le llaman las IRAS y las EDAS, podrían de hacerse mucho menores si es que tuviéramos una buena educación sanitaria. ¿Quién tiene que hacer eso? El Ministerio de Salud no lo hace. Lo tiene que hacer la municipalidad, además está en su ley. O sea, el ordenamiento de las actividades económicas, la microzonificación económica y ecológica, ¿quién tiene que hacerla? La municipalidad. Porque eso es lo que nos va a permitir que nuestro territorio, que no es solamente la quebrada, que no es solamente el valle, que no es solamente la cuenca, sino es todo lo que hay sobre ello. O sea, la gente, ¿no? Las personas puedan desarrollarse, porque al final, como dicen, ¿para qué existe una municipalidad? ¿Para representar al vecino solamente? No, cualquiera te representa. ¿Para qué sirve una municipalidad? Ah, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Si tenemos como municipalidad que a lo mejor hacer un proyecto de riego tecnificado, hagámoslo. Si tenemos que hacer una presa, tenemos que hacer un canal, hagámoslo. Bueno, pues también exijamos que la población limpie los canales, ¿eh? Porque ya es muy curioso que en la sierra toda la vida pidan más canales, porque claro, los que tenían se colmataron porque no los limpiaron. Bueno, pero la municipalidad puede liderar eso. Por eso necesitamos gente con liderazgo. O sea, gente en los gobiernos locales que nos ayude a liderar procesos de desarrollo, cambios en la gente que les permita vivir mejor. Esto es lo que nosotros queríamos un poco comentar en esta exposición.